Releernos, el taller de lectura y escritura creativa en clave de género organizado por la Asociación El Arca. En la sesión número 10, Camila López, abogada de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario, nos habló sobre capacidad jurídica, legislación en discapacidad y género. Listo, retomemos. Entonces, vamos a hablar hoy como de temas jurídicos. Para eso, entonces, hoy tenemos a una experta que ustedes ya han venido escuchando por otras razones. Ella es Camila López, hoy va a ser la tallerista. Ella es abogada egresada de la Universidad de La Sabana y en este momento es especialista en Derecho Contractual. Entonces pues nada, sí, que sea Camila la que nos cuente un poquito más de ella y sobre todo pues como que vamos a hacer el día de hoy. Entonces ahora sí, en tus manos. Bueno, pues derecho contractual es todo lo que tiene que ver con contratos comerciales, con contratos laborales. Por ejemplo, no sé, tú vas a hacer un arrendamiento. Tú tienes que firmar un contrato pues para decir que vas a pagar X plata, cuándo la vas a pagar, quién es el arrendador, quién es el arrendatario. No había escuchado esa rama del derecho. O sea, esa especialización. Pues es que es como de la rama de privado, Sí. es el derecho contractual. Vea pues, gracias por la información. Hoy no me muero sin saber algo nuevo. Bueno, compañeras, la idea de hoy es hablar sobre la capacidad legal de las personas con discapacidad y también un poco sobre género. Sí, me parece excelente, porque creen que porque uno es ciego no puede tener obligaciones. Exacto. Es algo ofensivo. Entonces, primero vamos a hacer una actividad un poquito interesante y es que yo tengo por acá en el escritorio, no sé qué las hice, acá están, un paquete de 12 chocolatinas y las voy a subastar. La cosa es que la que se las quede no las puede compartir. O sea, tienen que luchar por estas chocolatinas. Y vamos a empezar con retos. ¿Con qué? Con retos. Ok. Entonces, por ejemplo, yo le digo, Lore, ¿eres capaz de contar un chiste por las chocolatinas? Pues muchas que no me sé chistes. Pucha. Bueno, ¿quién es capaz de contar un chiste Eso, por las más chocolatinas? Yo me sé uno, pero yo no sé. A ver, dale. Es un reto. Había una vez un 100 piecitos, un 100 pies pequeño. Entonces el 100 pies estaba en peligro y llamó a la mamá. Y la 100 pies le dice, ya voy, hijo, espérate que me estoy amarrando los zapatos. Ya casi. Muy bien, va ganando ahorita las chocolatinas. Yo no sé si alguien más. El segundo reto, ¿quién es capaz de contar un oso o una anécdota que le haya pasado? Yo. A ver, Lore. Imagínense que hace poco Andrea lo vivió. Estaba en un evento en el Colombo con la embajada de los Estados Unidos. A mí me escogieron para leer el discurso de los becados y yo toda emocionada, buenos días, no sé qué, buenos días, directivas del Colombio. Y pues todo el mundo, hasta a mí me dio mucha risa y pues me reí, siempre se seguí leyendo. Fue muy divertido, la verdad. Listo, o sea que las chocolatinas se las va ganando Lore. ¿Quién es capaz de cantar al menos un pedacito de una canción? Yo. Que no sea Lorena. Mentira, qué mal. No, hágale Lorena, sí, porque ya no participa. ¿Ninguna más? No, yo también lo puedo cantar. Hágale, tú canta. A ver, Hágale. Echar que el agua, ¿sí ves? ¿Sí ves? Ay, qué cosa. canta, así sea un pedacito. Un pedacito de canción. Ajá. Ah, vale, listo. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, me río como David. Me río como David. ¡Ja, ja! Me río como David. Uy, eso estuvo bueno, muy bien. A ver, ¿qué otro reto les ponemos? ¿Quién es capaz de llamar al contacto que yo elija de su celular y decirle que está enamorado de él o de ella? Pásame el número, mija, ¿cómo es? No, yo elijo un contacto. Muy chévere.
Ya elijo un contacto de tu celular. Clarinete y cornetín, páselo. ¿Lo vas a hacer, de verdad? Claro. Bueno, entonces llama al tercer contacto de tu celular y ponlo en altavoz. Y le dices Contacto que... de mi celular. Y le dices que pues lo estás llamando para decirle que pues ¿Qué le te quieres? gusta, que que quieres ya salir se con él o con ella. Y si no te contesta, pues le das un mensaje de voz. No importa. Attention. Vamos a hablar de chocolatinas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo bien. Ah, bueno, mi amor, yo quería llamarte para decirte que me gustas tanto, mi vida, que te amo mucho. María, yo también. Eso mejor dicho, estamos iguales. Y a veces estoy llamando mucho, pero con amor. Chao, amorcito, Dios te bendiga, cuídate. Oiga, dale, me da chocolatina, mija. Oye, ¿quién No, se dice Milagro Mendoza cuenta el santo, por favor. Eso suena a pura Eso suena Ya creo que lo quiero llamar hasta yo, ¿será que me pasa el tiempo? Se rota el contacto. Yo te estoy queriendo mucho, mi amor. ¿Alguna vez capaz de bailar? Yo, obviamente. A ver, Caterina. Ahora sin música. No, eso sin música es muy aburrido. A ver, Ay, no, ponte pero cualquier entonces- canción que tú quieras desde tu celular, please. Dale, Lorena. Machones. Ah, sí, sí, sí. Este me encanta y Lore baila mayonesa. No me la sé. ¿Por qué no? ¿Alguien más No baila? mentiras, alguien. A ver, pero y nosotros Para que las compañeras. chocolatinas no queden en el arca, Sí, por favor. que no sea Yo Lorena. solo, sí, yo solo por ¿Alguien va a bailar que no sea Lorena? ¿Por qué no? Pero Andreita. Oye, tú, ¿cómo es que se llama? Sofía. Pueden bailar Sofía y Marta, no importa. Y se bailan una salsita, un vallenato, un merenguito, un reggaetón si quieren ir hasta abajo. Las deliciosas chocolatinas de la mejor calidad. ¿Nadie baila? Pero si ve, venga a ver, pero ¿por qué no? ¿Ninguna? Claro. ¿Se que sí, rinde? obvio, sí, hágale. ¿Cuánto se rinde? Ninguna. A ver, pásela pues. Póngala, mija. Ay, me encanta. ¿Cuál que se rinde? Lore, pones una Sí, canción. estoy dale. Ah, bueno, ya la pusieron. No, aquí ya le estoy poniendo la canción. A ver. Chico, espera que el celular se toma su que hoy día tiempito. se vayan los anuncios y todo. Claro. A ver. Oiga, usted así de verdad. Regrese de la casa. Bien. Pero ni porque no dicho como me invitaron a una fiesta y entonces. A ver. Esto está siendo grabado en el Muy bien. ¿Ya? ¿Lo puedes saltar? Sí. Ahora va a la final, con esta sí se la ganó. ¿Sí ve? ¿Quién es capaz de ir y traer al guarda de vigilancia y bailar con él? Vamos, trae. Vaya, Una, mija, ¿qué le pasó? Vamos, trae, mijita. Ya le pongo la canción, vaya. Vaya, que ya le pongo la canción, vaya. ¿Qué fue? se fue. ¿Quién fue? Mi compañera que estaba cantando. Natalia. Natalia. Ay, Ana. Wow, qué osada. Yo Aprovecho. sería capaz, la verdad. Es que esa es la actitud, muchachas. ¿Sí ven? Porque hay que tener una actitud positiva y arriesgada. Porque tu actitud contagia a los demás. Bueno, muy bien. Esperemos al baile con el señor Venga, guarda de ¿y qué seguridad. pasa con las que no pudimos o no quisimos o nada? Ahorita les cuento. Ahorita les Tienes cuento. penitencia. Hacer el 8 con la cola. Bailar con el camarógrafo. Y lo va a borrar. Pero porque siempre es lo mismo, a mí me gustan son las cosas originales, diferentes. O sea, Bueno, listo, al revés. ¿Qué original te parece? Pues 70. Pues 79.
Natalia se quedó con el vigilante. Muy bien, Nata, muy bien. Entre Viviana, Lorena y Nata se rifan las chocolatinas. Porque No, Nata se las ganó porque fue la última que hizo. Muy bien, la- Nata. Bien merecidas. Muy arriesgada. Ir hasta allá y traerlo y hacerlo. Bien merecidas. Bueno, Igual chicas, ahorita la saltamos a la salida. bueno, chicas, el objetivo de esta actividad es un poco mostrar que todas tenemos diferentes límites, ¿no? Que no todas queremos hacer lo mismo, no todas nos arriesgamos a las mismas cosas. Nata dijo, "Jue madre, yo me lo traigo y bailo", ¿sí, no? Viviana dijo, yo me bailo la mayonesa, llamo mejor dicho al paisita delicioso, o sea, de todo. Otras dijeron, yo ni por el carajos hago esto. Y esto pasa también mucho con nuestros derechos. Hay personas que no sabemos nuestros derechos, no sabemos qué límites tienen los demás con nosotras. Disculpame un segundito. Tranquila. El paisito. Es que a ver si me estabas diciendo lo que es que si era en serio. Que si me estás queriendo mucho. Que concretemos cita internamente. Y el caso es demostrarles que no solamente porque una persona haga las cosas de X manera, ustedes lo tienen que hacer. Saludos a todas. ¿Del paisita? Ahora vamos a hacer otra actividad un poquito más rápido y es decidir por la otra. Entonces, por ejemplo, yo decido que Lore en su vida solamente pueda comer una comida y va a ser lentejas. Ya me morí. Lentejas, no importa. Ahora Lore va a decidir de qué color va a vestir Andrea toda la vida, solamente es un único color. Andrea toda la vida va a vestir de rosado. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! Me veo súper, no sé, no me imagino eso. Imagínate un moño rosado en la cabeza. No me siento que soy yo. Perfecta de Sofía. Ahora Sofía va a decidir qué canción va a ser la única que vaya a escuchar Natalia en toda su vida. Todo el tiempo va a escuchar la misma canción. ¿Cuál va a ser? No, ni siquiera sé sus gustos. No importa, esa es la idea, la que tú quieras. Bien, una canción que te guste. Bueno, más bien no me pongo porque yo no me sé las canciones. De tu En español las que cantas, en las novelas. No, fíjate esa. La que A ver, Marta, ayúdele. Que se tratan de entender qué canción. de ese grupo. Yo estoy diciendo porque yo no me sé el nombre de una canción. ¿Qué, una ranchera? A mí no me gusta ¿Cuál te- Bueno, Shakira. Bueno, una de Shakira. ¿Cómo es la? Aunque te salpique. Uy, esa, listo. Listo. Esa es una buena canción para escuchar toda la vida, me parece a mí me encanta esa canción. Me fascina. Muy bien. Bueno, Eso se llama pasivo-agresivo. ¿quién me hace falta? Viviana y Bueno. por decidir Natalia y Andrea. Viviana va a decidir. A ver, ¿qué la ponemos a decidir? Que viste Natalia. Yo tacones. Y no usar tacones toda la vida. Que te viste Natalia. Que te visto. Bueno, va a decidir con quién, con una persona. Va a poder hablar el resto de su vida, solamente con esa persona. Entonces, no sé, tú puedes decir conmigo, con su mamá, o con su papá, o con su abuela, con su tío, con un ¿Pero de amigo, quién? con un desconocido. ¿De quién? De Natalia. Falta Ethel. Ah, Ethel, De entonces Ethel. de Ethel. Sí, ¿De Ethel? Ujú. ¿Con quién puede hablar toda la vida? Ajá, la única persona con la que Ethel va a poder hablar. Con nadie más va a poder hablar Ethel, solamente con una persona. ¿Quién va a ser? Que Ethel hable solamente con Dios. No puede hablar sino solamente con Dios. Con Dios. Bueno, ¿alguno está conforme con las decisiones que tomaron por ustedes? No. No. Ya me ¿Ninguna? Yo no. Esta pequeña actividad también es para demostrarles, chicas, que muchas veces toman las decisiones por nosotras.
así sea en el ámbito educativo, laboral, cualquier tipo de decisión tiene que ser tomada por nosotras. Sí. Y en el área legal, antes pasaba mucho eso, que se consideraba que las personas con discapacidad no podían decidir. Y aún así, aunque ya podamos decidir y tengamos muchos derechos, todavía hay prejuicios, ¿no? Y mucha gente todavía sigue diciendo, no, es que tú no entiendes bien porque es que tú no ves, o es que tú no sabes de esto porque tú no ves, o tú no puedes, por ejemplo, estudiar tal cosa porque tú no ves y no vas a poder trabajar. Esos son algunos ejemplos. Porque no te tienes que operar porque tú no puedes tener hijos. Ajá, exactamente. Tú no puedes tener hijos porque ¿para qué vas a tener un hijo si tú tienes discapacidad y que tal alguien salga con discapacidad? Sí, o sea, no. exacto. ¿Cómo se te ocurre tener a alguien más con discapacidad? Eso es traer a alguien a sufrir al mundo, ¿no? Ajá. Muchas Puedes salir a veces la nos calle. dicen eso. Esto es para demostrar, chicas, que ustedes tienen que tomar sus propias decisiones y además que tienen sus derechos. O sea, no es como que no haya nada legal que les haga que ustedes no puedan tomar sus decisiones. Sí lo pueden hacer y no tienen que dejarse como detener de una persona solamente por sus prejuicios. Entonces, esto es también como para que digan, pucha, yo no tengo que conformarme con comer lentejas toda la vida o con vestirme de rosado si a mí no me gusta porque están decidiendo por mí. No, yo puedo decidir por mí misma. Si yo quiero estudiar, voy a estudiar. Si yo quiero salir, voy a salir. Si yo quiero tener hijos, pues qué carajos, tengo hijos. Una persona con discapacidad también tiene derecho a tener hijos y los va a criar y los va a tener hasta mejor que otras personas que no quieren tener hijos, pero les salen porque sí y ahí los tienen. Pensaba también, por ejemplo, que claro, a veces es como no nos gusta, pero fíjense que ahorita pensaba esto de que le dije a Camila, como ya me mataste, es en serio, yo soy alérgica a las lentejas. Y si yo como lentejas una vez al día, me muero. De verdad, imagínense si las comiera toda la vida. Y pensaba en justamente eso, como hay decisiones que no solo tienen que ver con el gusto y el disgusto, sino que te incomodan, te hacen daño, y sin embargo la gente decide por ti, pasando por encima de incluso de tu bienestar también. Pero también estoy de acuerdo con que la actividad también nos llevaba a hacer retos. Cuando tú te conformas a lo que te toca, es porque eres un cobarde. O sea, toma la decisión de hacer lo que hizo Nata. Yo voy, yo lo hago. ¿Sí ves? Entonces, muchas veces ignoramos esos detonantes que nos sacan de nuestro confort, que nos sacan de nuestro estar bien y acomodado. Todos caemos en una zona de confort y todos tenemos una zona de confort. Y permitimos que otros decidan por nosotros, que otros nos impongan lo de nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos ese coraje de decir yo lo hago, yo voy. Y pues que era lo máximo que le podía decir el Señor, no, y devolverse y decir no vino. Pero ella pues luchó y luchó por conseguir su sí. Así pasan las decisiones en la vida. O sea, porque tenemos que resignarnos a, porque tienes una discapacidad, te tienes que quedar en la casa. Exacto. Porque tienes una discapacidad, te tienes que quedar contando los puntos del techo. Ajá. No, eso no es así. Y no te vas a educar y no vas a salir y no vas a tener vida porque tienes discapacidad y te tienes que quedar aquí como una muñeca de porcelana y punto. No. Y no te muevas porque te rompes. Ajá, exactamente. O de pronto, a veces tú tienes y te exigen más de lo que es. O sea, por ejemplo, a Sofía le dijeron, usted va hasta noveno porque ya no aprendes más. Ella no absorbe las cosas, ella aprende y se le olvida rápido. Pero en el colegio le están diciendo, no, usted tiene que ir a la universidad y tiene que hacer tal cosa. A una amiga le pasó eso, mandó a su hija a la universidad. La niña casi por poquito se suicida porque le dio depresión, porque se vio que todo lo que le exigían, y al último ella dijo no, y la llevaron y dijo no, usted puede hacer un curso de cocina, puede hacer un curso de tal cosa, y ella ahorita tiene un restaurante, cocina muy rico y se siente cómoda. Entonces decía, a mí me exigían, me decían, usted puede, y mire, ¿cómo así? Y psicólogo, y ella, esa vaina la deprimió tanto que casi llega al suicidio. O sea, ya van a los extremos. Y este tipo de cosas nos llevan a pensar un poco a la segunda parte del taller, y es hablar un poco sobre la legislación colombiana. Y empezamos con la definición de igualdad, porque nosotros siempre nos dicen igualdad, igualdad, pero no sabemos a veces qué es. Y a veces la igualdad se toma como que, ay, para todos lo mismo y eso es igualdad. Y no,
La igualdad desde el derecho es darle a cada quien lo que necesita. Y es justamente lo mismo, o sea, si yo no puedo ir a la universidad por X o Y motivo, tengo que tener otros recursos. O si puedo ir, pero necesito herramientas como por ejemplo que me impriman todo en braille, o que me lo impriman más grande, o que me lo envíen por PDF, pues tienen que tener estas herramientas para poder realizar una educación integral conmigo. Asimismo, también encontramos la igualdad en el trabajo, que pues en muchas ocasiones es bien complicado y hasta ahorita se están dando como políticas que incentivan que contraten a las mujeres, que le dan un subsidio, por ejemplo, a los empresarios que contratan a mujeres, para que nosotras podamos incluirnos más en el ámbito laboral, porque pues muchas veces el ámbito laboral es para hombres. Y si, por ejemplo, yo estoy en igualdad de condiciones con Lore, tenemos la misma carrera, la misma experiencia, pero Lore es mujer y yo soy hombre, van a preferir a un hombre. ¿Por qué? Muchas veces porque no tienen hijos, exactamente. Y no los va a tener. Y pues más se complica con la discapacidad. Una mujer con discapacidad, si ya por mujer tenía problema, ahora con discapacidad, escucha, el triple de problema. Por eso mismo los gobiernos están dando algunos subsidios para personas que contraten a personas con discapacidad. Ustedes saben que a veces hay descuentos tributarios, entre otros, pues para también intentar incentivar. Discúlpame que te interrumpa, pero yo pienso que en estos momentos en la vida nacional, nosotros como personas con discapacidad hemos dado un paso hacia atrás. Cuando nos colocan ¿cómo se dice esto? En una secretaría con las personas de diverso género, con los lesbianos, los gays, ¿sí? Porque ellos sí han logrado derechos y nosotros no. Es que nosotros no podemos tener una discapacidad. Ellos sí tomaron un derecho en tomar una decisión en su vida sexual y en transformarse y envolverse en lo que ellos quieren. Pero nosotros no tomamos la decisión de volvernos unas personas con discapacidad. Entonces, que el gobierno nosotros nos diga o nos coloque al mismo nivel que ellos, para mí es un retroceso. Y un retroceso cuando todo lo que estás diciendo se queda en nada, porque tú por ser gay puedes entrar a cualquier universidad y no pasa nada, pero tú por tener discapacidad visual y necesitar braille sí pasa, porque la universidad no está capacitada para darte la información. Y es que allá vamos, o sea, sí hay leyes contra eso. Se supone que la educación es un derecho fundamental y que las personas con discapacidad tenemos aún más derecho, y se supone, digo se supone porque pues las leyes a veces no pasa, y más porque nosotras también desconocemos nuestros derechos, ¿no? Entonces nosotras vamos, bueno, es que quiero estudiar acá y te dicen, no, Paula, usted no puede estudiar acá porque es que aquí no tenemos nada en braille, entonces pues chao. Y nosotras decimos, pucha, pues de malas no voy a estudiar acá. Y nos da miedo decir, como voy a tutelar a esta universidad, a este colegio, porque no me quieren dejar estudiar. Voy a pelear por mis derechos. Nosotros decimos como, ay no, mejor busco otro lugar en el que me acepten, o nos dignamos y decir como, pucha, ya que carajos no voy a poder estudiar porque nadie me va a recibir. Pero sí, claro, tenemos derechos, pero nosotras mismas no los conocemos. En este caso, yo traje un par de leyes para hablar con ustedes. Obviamente hay muchísimas más, pero son ejemplos que quiero que conozcan. Y la primera ley es la ley 1010 del 2006, que es la de acoso laboral. El acoso laboral, pues a veces nosotros decimos como, ay, sí, es que el acoso laboral es que me traten mal, ¿no? Pero no sabemos realmente qué es el acoso laboral. El acoso laboral lo pueden hacer tus jefes o tus compañeros. No es como que, ay, es que el compañero me está molestando, pero como tiene el mismo rango, entonces no me está acosando, sino que ellos también lo pueden tener, o personas que están un cargo más abajo también lo pueden hacer. El acoso laboral son conductas reiteradas, es decir, si yo te molesto una vez, eso no es acoso laboral. Si ya empiezo moleste, eso ya es acoso laboral. Y hay muchos tipos. Por ejemplo, uno es la discriminación, otra es la equidad. Estos dos van un poco como de la mano, que a ti te contraten por inclusión y no te dejen hacer nada, como, pues la tengo ahí como por los descuentos tributarios, pero no la pongo a hacer nada. Otro es la persecución, que se da cuando yo quiero que ustedes renuncien. Entonces yo digo, ay, yo quiero que Ethel renuncie al trabajo, entonces le voy a poner un horario súper jodido, le voy a poner a cambiar de horario cada rato, le voy a poner más tareas, le voy a poner funciones que a ella no le corresponden, la voy a molestar, hasta que Ethel diga, no, o sea, ya me están explotando aquí, me cansé, renuncio. Para aburrirla, renuncio. Otra también es el entorpecimiento laboral.
Por ejemplo, Natalia necesita utilizar el computador, siempre lo deja en su escritorio y van y se lo esconden. Y entonces Natalia fue pucha, busca el computador, no puede hacer sus funciones, o se lo desconectan, o se lo apagan, o lo que sea. Lo reinicia. Se lo reinician, le borran los archivos, entonces, y después le dicen, venga, ¿y usted qué? ¿Cómo así que no está trabajando? Y pues usted me está escondiendo mis herramientas, usted no me está pasando mi computador. Eso también lo hacen para que uno renuncie, para infundir miedo y que uno esté ahí como, pucha, me tengo que portar bien, o si no, vea, me van a esconder, me van a hacer, etcétera. Tenemos también la inequidad y la desprotección. Esa, por ejemplo, desprotección. Esta, por ejemplo, se da si, por ejemplo, yo trabajo en una obra y necesito casco, necesito botas de puntera metálicas, necesito un chaleco reflectivo, y el empleador, para que yo renuncie, y eso le dice, ay no, yo no tengo, yo no le doy eso a usted de malas, mira a ver usted qué hace. Ajá, y eso pasa en muchos trabajos, así no sea, o sea, es un ejemplo, pero pasan muchos trabajos que tú necesitas X herramienta y te dicen, no, yo no se la voy a dar suerte, y eso puede hacer que tú tengas un accidente, que te enfermes. Por ejemplo, los que están en maquinarias que tienen que ponerse gafas protectoras o tienen que ponerse tapones de los oídos y le dicen, no, yo no se lo doy. Eso también es acoso laboral, porque quieren que tú te sientas inseguro en el trabajo, que tú digas, oye, pucha, si yo no me voy, me enfermo y chao, hasta luego, me fui, renuncié. Cuanto a derecho laboral, quiero también pasar un poco a otra ley súper importante, que es la 2215 de 2022. Esta ley va un poco más relacionada con la violencia que sufren las mujeres y un poco también la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es la que sufrimos en nuestras casas o en nuestro círculo familiar. La violencia intrafamiliar a veces nosotros pensamos que es que le peguen al señor o a la señora y ya. Pero hay diferentes violencias. También esta es la física, que te golpean, la psicológica, que todo el tiempo te están menospreciando, ay, es que tú eres una lenta, tú no puedes, tú no eres capaz, y te minimizan para que tú no te sientas capaz y te sientas dependiente o codependiente de esa persona y digas, sin él o sin ella no puedo hacer nada, yo tengo que quedarme aquí en la casa, no soy capaz. Eso es violencia psicológica. También tenemos la violencia económica. ¿Esa cuál es? Digamos que yo soy ama de casa. La que le hacen el mercado no la dejan comer. Ajá, yo soy ama de casa y el esposo, en vez de decirme, ven, toma para tus gastos o algo así, no, él compra el mercado, paga los servicios, hace todo, y tú ni un solo peso, porque no te lo puedes gastar, porque tú no trabajas, no es tu plata y él la administra, punto. Esto lo que hace es que tú también te sientas dependiente, porque tú, por ejemplo, si te sientes violentada, no vas a poder decir, pues yo ahorro y me voy, ¿sí? Me largo, chao, me fui, no. Porque tú no tienes plata y tú dices, pues pucha, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? Esta ley lo que hace... Económica. Esta ley lo que hace es crear refugios para mujeres y para hijos de las mujeres que sufren violencia, de cualquiera de las que les acabo de decir. En estos refugios, ¿qué hacen? Son albergues temporales en los que les dan albergue, les dan vestimenta, les dan educación, les dan capacitación, les dan herramientas legales, les dan herramientas técnicas, hasta religiosas si ustedes las necesitan, tanto a las mujeres con violencia como a sus hijos. ¿Sabes qué es lo único malo? Dime. Que desvinculan, rompen vínculos. Por ejemplo, una mujer que tenga 2 niños y una niña, la niña los 2 niños van para otro hogar y ella y su niña se van para otro hogar. Es el único tropiezo que tiene. Lo único complicado. Claro. Ajá. Claro, porque pues eso, o sea, al exponer la violencia, yo soy víctima o fui víctima de violencia intrafamiliar y soy rehabilitada de violencia intrafamiliar. Cuando tuve que pasar por la comisaría de familia, activaron la medida de protección y la opción era vete a un albergue, pero yo tengo 2 niñas, tengo 2 niñas y un varón. En aquel tiempo ellas tenían 11 años y la otra chiquis tenía 9 y el niño tenía 6 años. Y mi varón de 6 años se iba para un albergue y las 2 niñas iban a estar conmigo. Eso hizo que no fuera para allá, o sea, que buscara otra opción para poder escapar. Para poder salir. Claro, me iba a dejar a mi bebé allá. Claro, ya mi bebé tiene 17. Es que además porque eso genera otras afectaciones, ¿no? O sea, ya claro, vienes con una violencia intrafamiliar que por supuesto trae unas cargas emocionales y físicas muy muy fuertes
y al final tu refugio son tus hijos. Pero además tú como madre lo que sientes es que solo tú y solo tú los puedes proteger. Sí. Y que si tú los dejas en otro lugar, el agresor puede llegar allá y esa puede ser su forma de dominarte. Adicionalmente, no sé si en todas las personas puede ocurrir. En el caso mío, lo que activó fue un mecanismo de defensa súper fuerte. A mí no me toquen uno de mis hijos porque eso me transforma completamente, con el que sea y en donde sea. No importa la barrera, no importa quién sea y no importa la edad que tengan. O sea, ellos a mí los tocan y yo transformo de una vez. Claro. Entonces, no Como sé dice si mi eso mamá, pasará a mí con me todos. dolió tenerlos. Sí, a mí me llegó el tema cuando a mí me pasó y la opción era repartirlos. La experiencia mía fue, yo no tuve perros para repartir a nadie. Yo no tengo perros para repartir, son míos. Y si Dios me los dio, yo los puedo criar. Y los saqué y hoy en día son muchachos, la chica tiene 23, la otra tiene 20, el chico tiene 17 y no me toquen uno porque eso me transforma. O sea, si hay algo que me transforma son ellos. Entonces ahí sí me vuelvo el Saiyajin. calma. Entonces no sé si a todas les pasará lo mismo, pero mi experiencia en la rehabilitación que tuve psicológicamente sí era como ese fue mi trasfondo, ese fue mi cambio que tuve yo. Ok, Gracias por compartir. gracias por tu experiencia, de verdad, creo que Es el único hueco que tiene esa ley. sí, Esto es porque realmente tiene muchas cosas buenas, porque a veces literalmente las mujeres no tienen para dónde ir, no tienen familia, no tienen nada, y que conozcan este tipo de cosas, pues hace que uno diga, carajo, me fui, ¿sí o no? No tengo por qué Es aguantarlo. el lugar donde el verdugo no te va a llegar, Ajá. porque es el lugar donde no va a poder entrar. O sea, yo buscaba una pieza, me llegaba la pieza. Buenas. Yo buscaba me iba para la casa de mi papá, mi mamá es fallecida, allá llegaba la Allá casa. llegaba. Entonces es el único lugar donde no puede llegar porque no puede ingresar porque Si hay un llega celador. no puede entrar. No puede entrar, Ajá, exacto. no puede entrar. Entonces es un lugar de paz. Adicionalmente, la paz no la compras con nada. Eso sí. Estar tranquilo no lo compra con nada. Lo único malo es eso, que si tienes dos hijos de diferente sexo te van a separar de un hijo, y lo que dice Lorena es cierto. Ahí es donde pues la víctima dice no, esta no es una opción. O bueno, algunas, ¿no? Hay otras que pues definitivamente están tan desesperadas que dicen hagámoslo. Pero sí genera recuperación. Gracias por tu experiencia. Bueno, muchachos, hay otro tema bien importante del que se ha hablado desde el año pasado y es la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Porque se habló mucho de esto y quiero hacer una pequeña diferencia. Despenalizar no es lo mismo que legalizar, que yo vi como mucha gente, ya legalizaron, que pueden matar, etc. Despenalizar es simplemente que no sea un delito el interrumpir voluntariamente el embarazo. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, hay mujeres que están acudiendo a abortos clandestinos que son pues malos para su vida, las pueden hasta traumatizar, son inhigiénicos, les pueden causar infecciones, esterilizaciones, las pueden matar, porque no las hacen profesionales médicos, sino gente que dice, venga, yo le saco el chinito y lo hacen ahí por sacarte plática y ya. Entonces, ¿qué dijeron? Las mujeres tienen el derecho fundamental a su salud y también a la autonomía en su cuerpo. Entonces nosotros queremos que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente el embarazo. No significa que cualquier mujer que quede embarazada vaya a querer abortar, que mucha gente también lo decía, sino que personas que realmente digan, escucha, yo no estoy en las condiciones de tener un bebé, puedan hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta las 24 semanas de gestación. ¿Qué pasa? Dime. Pues haciendo la cuenta, 24 semanas dan ya 6 meses y pues ya dicen que con los 6 meses ya pues el bebé, el feto ya está formado, muy bien formado. Y entonces, pues no sé, a mí me parece que ahí en esa parte se equivocan porque pues están matando de verdad a una vida. Lo que pasa, Ethel, es que tú sabes que hasta en una cita médica de médico general hay un proceso largo y arduo y que a veces ni siquiera la conseguimos para 1 mes, 2 meses, nos toca esperar hasta 3 meses para una cita médica. Entonces, ¿qué sucede? Pues pucha, estoy embarazada, quiero interrumpir voluntariamente mi embarazo. Y me Voy a pedir, porque ya tengo
mes y medio de embarazo. Ajá. Además, o sea, no me di cuenta la media hora después de que quedé embarazada. Qué descuido, ¿eh? Voy a pedir una cita médica y le digo al doctor, vea doctor, yo necesito interrumpir mi embarazo. Ya me la dieron a los 3 meses. Eso Y yo el sé. doctor Vamos dice, sumando, Es que, llevamos espera, mes y es medio. que ojalá se diera uno cuenta en mes y medio, ¿sí? Pero conozco una señora que tiene 40 años y se da cuenta que está embarazada y tiene 4 meses de gestación ya. ¿Y cómo se dio cuenta? Pues no, ella seguía con el periodo normal y todo, sino que empezó a echar barriga y bueno, pero ¿qué pasó? Yo me enteré de mi hija mayor fue a los 3 meses. Yo ¿Ves? menstruaba Entonces, normal exacto. y ni siquiera engordaba. O sea, yo era así y empecé fue a asfixiarme. Yo me asfixié y ve al médico porque te estás ahogando y está embarazada. estabas embarazada. Entonces, también fíjate, ya esa llevamos también 3 es la meses, respuesta, pues, a más los el meses. mes de la cita, Ajá. de medicina general, más el de mes ecografía, del más siguiente, de ay, eso. ya vamos 5 meses. Más que te autoricen el aborto, más que haya una disponibilidad y te digan, bueno, listo, para tal día lo tienes. Entonces, Adicionalmente, ahí pienso se que va. me imagino que le deben meter psicólogo, psiquiatra y todo el tema, porque es que si el estar embarazado es algo traumático, porque sufres un trauma, imagínate el desembarazarte. ajá, Eso también merece un reconocimiento. No es tan No es tan fácil. fácil. No es tan porque, fácil. exacto. Tienes una vida por dentro que ya se mueve, ya la sientes, te la van a sacar y ya se acabó. no, eso no pasa, además que uno como mujer, es que en muchas ocasiones decían, no, es que ahora las mujeres lo van a coger como deporte, ¿no? Como ya está despenalizado, entonces las mujeres van a embarazarse y cada vez van a decir, ay, entonces voy a aborto y ya. No, eso no es tan fácil, ni siquiera por el proceso del que les estoy hablando, la cita general después de tantos meses, la autorización, que en muchas ocasiones la clínica dice, ay no, yo no hago abortos porque yo estoy en contra de eso, entonces ¿qué toca? Pues pucha, que me remitan a otra clínica y dele, hasta que le digan como, bueno señora, aquí se lo hacemos. ¿Y qué pasa si ya se pasó las 24 semanas de gestación? Ya no puedes abortar al no ser de que cumplas las otras 3 causales, las primeras 3 causales que se tenían permitidas, que solamente son, por ejemplo, cuando la mujer esté en riesgo, su vida corra riesgo con el embarazo, cuando el bebé también esté en riesgo, su vida sea inviable, o cuando la mujer sufra violación o hasta inseminación in vitro, o hasta la plantación de un óvulo fecundado, sin la autorización de ella, que a veces pasa, a veces lo cogen a uno y lo inseminan, tome, lleve esto, ajá, y juepucha, uno ni siquiera pudo decidir por sí misma. Entonces, ¿qué pasa después de los 24 meses? Solamente se puede De las 24 interrumpir. semanas. De las 24 semanas, solamente ¿Embarazo tan largo? Embarazarse un elefante. un elefante, sí. Embarazarse un elefante. Bueno, la cosa es que después de esas 24 semanas solamente puedes interrumpir el embarazo por esas 3 causales. O sea, no es como que ya despenalizaron las demás, solamente me quedo hasta las 24 semanas y sea cualquier causa, ya baila. No, con el resto puedes seguirlo haciendo. Camila, las que llaman malformaciones también están incluidas en esas causales, ¿verdad? Sí, porque es cuando El bebé el está feto preso. es inviable o cuando tiene enfermedades que pues, no permiten que tenga como su vida. De todas maneras, pues sí trabajo como consciente de que las decisiones que yo tomo tienen consecuencias, ¿no? Entonces, como un trabajo también de que cada acción que generamos, pues genera una decisión. Exacto. Entonces, es como la conciencia en cada uno de nosotros. He escuchado a muchas mujeres que no, pues es que es preferible abortarlo porque es que con este mundo tan cruel y tan terrible y las consecuencias vienen después, cuando van cumpliendo los años y pues no tienen hijos, se quedan sin hijos o sufren maltrato por parte de sus parejas y entonces empiezan los arrepentimientos, es que si yo, es que si tal cosa. Nada más, para mí nada más, para una mujer no sé si todas están en la misma postura, pero nada más gratificante que el abrazo de uno de sus hijos, la caricia de uno de sus hijos es algo que no tiene cómo llenar. Yo creo que eso va transformándose en la medida, es decir, creo que hoy en día estamos como en otro lugar, ¿no? Como que ya, digamos que se ha entendido mucho esto de mujer es tu cuerpo y tú decides sobre él, ¿no? Pero creo que eso también tiene que ver y tal vez siga transformándose en la medida, uno, en que dejemos de satanizar el cuerpo y el tener sexo,
Y dos, en el momento en que se asuma que nosotras somos las dueñas de nuestras decisiones, que era el ejercicio que hacíamos ahorita, y que esas decisiones caen sobre mi cuerpo, ¿no? Porque, claro, mucho se habla de violencia y cuando uno piensa en violencia física, pero hay ciertas acciones pasivo-agresivas, manipuladoras, que son violentas y que nosotras muchas veces no leemos, y eso hace que terminemos tomando las decisiones equivocadas, ¿no? Claro, uno no dice abortar es la mejor o la peor decisión, eso al final lo sabes tú y nadie más que tú, pero creo que sí, digamos que hoy en día creo que sí ha habido avances importantes, pero todavía hace falta un montón. Y es algo tan simple como una mujer, el embarazo dura 9 meses y cuánto tiempo después puede volver a quedar embarazada. En esos 9 meses que una mujer estuvo embarazada, ¿cuántas no pudo haber embarazado el mismo hombre que te embarazó a ti? Entonces, creo que en cuanto a, en el momento en que se tenga una conciencia más real sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras decisiones, pero también en cuanto se amplíe la posibilidad de tener una educación sexual verdaderamente integral, es cuando realmente esta situación puede cambiar. O sea, no tendríamos por qué estar peleando por cosas que tienen que ver con mi cuerpo. No tendríamos por qué estar peleando si a nosotros desde el colegio nos hubieran enseñado que tener sexo no es el peor pecado del mundo. Si más bien nos enseñaran que existen los preservativos, que existen los métodos anticonceptivos, que existe la vasectomía, que existen muchas posibilidades y que hacen que yo pueda tener ese placer de tener sexo como cualquier ser humano lo puede hacer. Si la sexualidad se viera desde ese lugar y no desde no lo hagas, esto es pecado, sucio, cochino, guaca, la historia sería otra. No tendríamos que estar teniendo estas discusiones. Y ya. Exacto. Gracias por tu reflexión, Lori. Y ahora vamos con una ley que me gusta mucho, que es la 1996. Y me gusta porque es el año en el que nací. Para que no se les olvide. Bueno, esta ley es del 2019 y lo que busca es darnos capacidad jurídica a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque antes de esta ley se conocía mucho la figura de la interdicción. ¿Qué significa esto? Que tú no podías tomar decisiones y las tenía que tomar otra persona. ¿Por qué? No sé, tengo demencia senil o Alzheimer, como lo conocen ustedes. Esclerosis múltiple, bipolaridad, discapacidad psicosocial, discapacidades intelectuales y cognitivas. Ajá. Y hasta no soy sordo, soy ciego, no puedo decidir. ¿Por qué? Porque no conozco los documentos, porque no tengo las herramientas. ¿Qué hizo esta ley? Esta ley dijo, nadie es interdicto, todo el mundo puede decidir. ¿Cómo es la ley, Cami? 1996. ¿Cómo es? 1996. Ajá. Tienes un decreto, tienes una ley. Por eso es la ley 1996 del 2019. Entonces, lo que hace esta ley es decir como, bueno, ya nadie es interdicto, todos van a tomar sus decisiones, pero pues no dice como, ay, ya las van a tomar, chao, hagan ustedes lo que quieran, no. Lo que dice esta ley es, bueno, para que ustedes puedan tomar estas decisiones les vamos a dar acompañamiento y herramientas. Entonces, por ejemplo, yo tengo discapacidad auditiva, solamente sé lenguaje de señas. No, señora, usted no puede tomar decisiones, usted no puede hacer contratos porque vea, esta vaina está en tinta y usted no sabe leer. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Vamos a llamar a un intérprete para que le diga lo que está en el documento frente a la notaría para que la persona pueda conocer ese contenido y decir yo firmo o no firmo. ¿Qué me pasó, por ejemplo, a mí? Que ya estaba en una notaría y iba a firmar un documento. Ya me lo había leído una persona, pero no era de la notaría, no era nadie. O sea, iba con un acompañante y me lo leyó. Yo dije, listo, lo firmo. Y la notaria me dijo, ven, siéntate aquí a mi lado. Y yo, ay, pucha, ¿y ahora qué? Yo dije, Dios mío, me van a poner otro problema, me van a decir que no puedo firmar porque tengo discapacidad, uno va con ese chip, ¿no? Entonces yo estaba como, o sea, yo ya estaba de mal genio, yo dije, no, ahora esta vieja, ¿qué me va a decir? Y me dijo, te voy a leer el documento, porque por ley tú tienes que conocer lo que estás firmando. Que a veces tú vas con un acompañante y venga, firme aquí que es para tal cosa. Sí, señora. Venga, yo se lo leo, yo soy de la notaría, yo soy notaria, se lo voy a leer y usted decide si lo firma. Vea, esto es así, ¿está de acuerdo? Yo, sí, señora. Listo, ahora sí, firme. Eso es lo que debería pasar con todos. O yo tengo una discapacidad cognitiva, necesito otras maneras de aprender, no simplemente me hablan y ya, no sé, tengo que hacerlo con acompañamiento de un psicólogo, de alguien que tenga la capacidad de explicármelo. Fácil lo que necesito. Por otros mecanismos, lo que sea. ¿Qué pasa, Camila, si
somos agresivos, o sea, si nos agreden ese derecho, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? A ver, te cuento específicamente. El administrador de mi conjunto sabe que tengo discapacidad visual, pero yo tengo baja visión, no soy completamente ciego. La respuesta de él cuando ponen una pancarta es lea, pues lo que me hace sentir a mí agredida. La secretaria es claro, lea. A ver, yo ya le pasé mi certificado de discapacidad. Ahora, no puedo depender de que mis hijos me lean porque están en múltiples ocupaciones y pues no puedo tenerlos al lado, oiga, lean. No, porque que te viviera sola. Tiene que decirme ese porque es el administrador del conjunto. ¿Qué puedo hacer contra eso? Bueno, yo creo que antes de pasar a lo legal hay varios mecanismos que uno puede... Ya lo intenté. No Ya me lo diga intenté. eso. No, dígame qué tengo que hacer. Ya mandaste derechos de petición. Sí. Es más, tuve que colocarle un derecho de petición porque me negó el parqueadero y duré parqueando la moto de la casa, la duré parqueando como 4 meses, 6 meses afuera. En aquel tiempo yo tenía que ir al médico y mis citas eran a las 7 de la mañana en el norte. Entonces teníamos que sacar la moto a las 5, 5 y media de la mañana de donde el vecino. Entonces tuve que ponerle un derecho de petición porque estando los parqueaderos para personas con discapacidad me lo negaba. Entonces le coloqué el derecho de petición y tuve derecho de petición. Entonces con él siempre la respuesta de él es los gritos y él piensa que yo soy muda, pues yo no soy muda. Dice lenguaje señas. O si no le haces la pistola. Eso lo digo. Yo no soy muda ni tengo lenguaje de señas. A mí me dicen negro, verde, café y amarillo. Sí. Pues lo que hay que hacer primero es poner la queja como tú lo hiciste, derechos de petición. Si no te responde derecho de petición, tú puedes poner una tutela para que te responda el derecho de petición. ¿Al conjunto o al administrador? Al conjunto y al administrador, o sea, lo puedes poner para los dos. Igual, pues casi siempre el representante del conjunto es el administrador, entonces pues ahí la tienes, lo podrías poner contra los dos para que primero te responda el derecho de petición. Si ya te respondió el derecho de petición, igual no hizo un carajo, pues entonces ahí sí también vuelves a poner una tutela, pero no para que te responda el derecho de petición. Lo que yo quiero es que pare la violencia contra mí o contra las personas que tenemos discapacidad. Y si no las sabe tratar, pues que las aprenda a tratar. No, y te digo, mi hermana también vive en un conjunto y todo tiene braille, o sea, todo. O sea, sí, o sea, y ahí está el cosito para la puerta y yo... Lo que quiero es que si él no sabe para tratar a las personas con discapacidad, que aprenda. Que lo obliguen a hacer un curso pedagógico. Eso es lo que tan quiero. sencillo Más que... como en el conjunto donde yo vivo, por ejemplo, sí ponen los carteles, pero absolutamente todo lo mandan por correo electrónico. ¿Dónde está lo difícil de eso? ¿Dónde está lo difícil de eso? Eso sería un ajuste razonable, porque es que además no siempre el que tú tengas una casa en un conjunto significa que tú vivas en ella. Tú puedes haberla arrendado. Y eso no significa que tú tengas que desconectarte de tu casa. Y no necesariamente para enterarte tienes que ir a pararte a la portería del conjunto a leer el cartel de la puerta. O sea, sí, no tiene sentido. Es que es de daño. Pero aparte de pronto de que te mande la información, por ejemplo, tú necesitas acercarte a la administración porque pasa cualquier evento. Y pues tener una persona como esa es tener un perro bravo en la puerta. Sí, claro. Toca tirarle pared, entrate, rápido. No, eso no debe ser así. O sea, eso no debe ser así. No, y es más que... la agresión de que te digan a ti, pues lea. Perdona. Si no seas atrevido, de verdad. Sí, exacto. Muy bien, Lore, esa es la palabra. De hecho, a mí el otro día también me pasó... Pero no voy a volver trizas. Por eso preguntaba la Soy ley. No voy a volver trizas. Ay, No, y hijos. tú te puedes acercar En la al personería. pero cae en la 30. No, yo vivo en te Soacha. ¿En Ahí en Soacha? la personería en Unisura me parece que ellos son muy eficientes. A mi Yo familia me ha estuve ayudado consultando, varias pero veces. entonces me dicen que debo colocar una demanda en la Fiscalía por violencia de género. Porque lo que él hace es una discriminación. Y no hay una forma de que lo puedan No sé. sustituir. O sea, que de pronto hagan un nombramiento, que eso sea una causal, no sé, de despido. Al hacer o el algo proceso, así. digamos que iríamos a buscar como el sacarlo pues del conjunto, Ajá. o el que él haga un ajuste racional. O en el mejor de los casos en que él tenga
una mejor manera de tratar a las personas, porque es que no solamente es conmigo, como le dije yo a la secretaria. Pues si Decirle ya a la tiene secretaria, antecedentes, No es sé, que lo no que sé. puede, a mí se me ocurre vivir porque pues si ya es una cosa con antecedentes y que ha también afectado a otras personas, la típica que suelen hacer y que muchas veces funciona, recolección de firmas. No. Recolección de firmas, cuestión, y ya con pruebas en mano, tú sabes que todo lo que funciona legalmente también se tiene que basar con pruebas, porque las personas, uno puede pasar las quejas, uno puede decir el reclamo, no sé qué, pero lo primero que uno le dice, bueno, ¿tiene pruebas de lo que está diciendo? Y si uno no actúa con pruebas, se lo comió el tigre, literal. También O sea, puedes quejarte ante el comité de convivencia, que casi todos los conjuntos, por no decir que todos tienen su comité de convivencia. Entonces también puedes hacer el proceso por el comité, dejando en claro como, bueno, yo fui tal día a la administración y me dijo tal cosa. O había una cartelera y me dijo, Lo léalo. siguiente que voy a hacer es tal. Ajá. sí, claro. Y también, o sea, no solamente derecho de petición hacia el administrador para que te deje de tratar mal, sino también como al conjunto en general. Que eso es lo que a veces nosotros decimos que no, es que el administrador es el dueño del conjunto, y no. Hay muchas juntas, está la de convivencia, está La administración local, eso es el montón de comités que internamente también pueden ayudar a eso. hasta el consejo, o sea, hay un montón de recursos primero internos que puedes utilizar y hablar con ellos después, y ahí sí te vas como por una tutela si quieres o por una demanda. Creo que eso depende mucho del caso y eso se puede solucionar, como lo decía Lore, en la personería, o también, por ejemplo, si hay un consultorio jurídico cerca. Estuve consultando el tema de la ley de propiedad horizontal y me encontré con que desafortunadamente la legislación colombiana no tiene claridad de hasta dónde puede intervenir. Esta persona lleva 2 años en el conjunto, pero lo más curioso es que es elegido por nosotros como miembros. ¿Sí? Si tú asistes a la asamblea, porque pues es obligación asistir a la asamblea, ¿por qué uno está tan metido? Pues porque es que valió plata. Claro. Eran 70, 50 millones, en el caso mío altos, fueron 74 millones que a mí no me lo regalaron. Me tocó joderme para poderlo comprar. Entonces pues uno no va a comprar algo para dejarlo ahí, a la tumba tolondra. Cuando nos reunimos en la asamblea, todo el mundo, no, ese viejo, saquémoslo, no sé qué, dice más. Entonces las votaciones se hacían por medio del control, un control que nos daban a cada miembro de los conjuntos. Ajá. Entonces, ¿están de acuerdo con que construyamos el bicicletero y todo? Sí. Entonces opriman 1 para sí, 2 para no. Oprimimos 3 veces y siempre nos salía allá en la respuesta no, no, no. Nos tocó gritar y que nos grabaran para poder aceptar la asamblea. Entonces díganme si no estaban compradas las elecciones. Cuando fue el momento de elegir el señor, la mitad más uno decíamos, no lo elijamos, busquemos otra persona, pero no teníamos hojas de vida de nadie más, no, pues hagamos una convocatoria. Pero curiosamente el control apareció que sí, que el señor era ratificado. Es que era más que obvio y nos dimos cuenta que estábamos, entonces estábamos comprados en las elecciones. ¿Qué me enteré? Por medio de la personería me enteré de que cuando hagan una asamblea en su conjunto, ustedes pueden invitar a la personería para que ellos sean garantes de lo que está pasando. ¿Ves? Entonces sí, es un derecho que no lo conocemos porque usted compra su apartamento feliz e ilusionado, pero usted va atado a que es propiedad horizontal y que tiene una administración y tiene unos comités. Pero cuando eso pase, es una invitación para las que de pronto les sirva la información. Usted puede invitar a la personería a hacerle una pediduría de su asamblea, la que está ahí en ese momento, para que se den cuenta. Exacto. Ya se acabó el tiempo, Lore, nos queda 5 minutos. Bueno, en estos 5 minutos les voy a poner a hacer de abogadas, muchachas. ¿Ya aprendieron todas las leyes? Yo antes tengo una preguntita chica A ver. para Cami. Al principio, de la primera vez que nos hablaste, de la primera ley, perdón. De la cosa laboral. Ajá, bueno, realmente de todas. Una preocupación muy grande de las mujeres con discapacidad, y esto lo descubrí haciendo un trabajo de investigación que hice en otro momento, era, claro, si hablamos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, mi agresor resulta que es una persona con discapacidad como yo. Yo voy a la policía, señor policía, mi esposo me agredió a mis hijos, charala, charala, charala. Ah, bueno, vamos a detener a su esposo. No, su esposo es ciego, no lo podemos detener. ¿Por qué? Porque tiene discapacidad. Entonces, yo esto lo supe sobre todo de un grupo de chicas sordas. Entonces las chicas decían, es que ellos son violentos, ellos también agreden, ellos también los pegan, y como saben que la ley no les hace nada,
lo siguen haciendo. ¿Hay alguna ley en la que nosotras, las mujeres, nos podamos refugiar para hacer valer ese derecho, o alguna manera de el que tú tengas discapacidad no te exime de cumplir la ley? Y a mí, si tú no me vas a respetar por las buenas, me respetas por la ley. Pero si yo no, o sea, si yo como mujer no siento que haya una ley que me respalda, pues además de que me van a revictimizar, si voy a poner una denuncia para que voy, si no van a hacer nada porque la persona tiene la misma discapacidad que yo. Pues Lore, yo realmente no conozco ninguna ley que diga que las personas por tener discapacidad no les pueden hacer nada, porque justamente pues nosotros tenemos los mismos derechos que todo el mundo y las mismas obligaciones. ¿Qué creo que pasa a veces? Que ni siquiera son las leyes, sino como las mismas autoridades, un policía, por ejemplo. Como nos subestiman tanto, dicen como, ay no, pero este no es capaz de hacer nada. Yo te iba a decir exactamente lo mismo. Escuché la audiencia en una fiscalía de una persona ciega y otra persona en todas sus condiciones. La persona en todas sus condiciones le decía que el ciego le había propinado un golpe. Y entonces la fiscal le decía, pero usted cómo va a decir que le golpeó si es que él es ciego. Ah, por Dios. Pero claro, es que el cieguito también levanta el bastón y también le pega. Yo escuché exactamente lo mismo. No, obvio. De hecho, yo escuché un caso de un chico decía como, es que yo, a mí, es que ¿cómo fue? Es que los ciegos me caen mal porque es que un ciego me mató mi tía. Así, tal cual. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, y no se lo llevaron a la cárcel por ser ciego. Pero él mató a mi tía, yo decía, parce, o sea, de y yo conozco un ciego que maneja armas y es ciego. Y tiene salvoconducto. Y si mata a alguien, entonces, no porque es que... Porque es que es ciego. Porque es que es ciego. Pero eso no le dijeron para darle el salvoconducto. O sea... ¿Sí ves? Es contradictorio. Yo también conozco ese tema. Yo también estoy de acuerdo, Lore, te voto. Sí, pero es que... Te apoyo, Lore. Te voto. Bóteme, pero donde me pegué duro. Yo también estoy de acuerdo, Nata. Mira que ahí es donde yo te digo que hemos perdido. A usted le dijeron mal, ¿cierto? Nos dijo que estábamos erradas ellos, así. Entonces yo, no señora, ustedes tienen que pasar ese papel. Para eso yo le estoy pasando el certificado, le estoy pasando todo para que me le hagan. De hecho, nomás en el formulario de inscripción dice, ¿tienes alguna discapacidad? Y entonces uno dice, por ejemplo, yo digo, sí, tengo discapacidad visual. ¿Qué quieres? ¿El texto en braille o quieres que alguien te lo lea? Yo quiero que alguien me lo lea. Y de otra niña, ni siquiera de Sofía, metieron el correo mío de otra niña. Entonces voy y le digo, pero ahí dice que si la niña tiene discapacidad, sí, claro. Hemos dicho, peleé hasta que efectivamente dice que de malas. O sea, que no va a presentar el libro. Sí, presenta Sí, lo presenta, pero le como hacen para el ajustes. niño es diferencial y no presenta inglés. Ajá, Sí. les hacen ajustes. Les hacen ajustes. Entonces En yo las lecturas, ahorita le estoy diciendo, ¿y ahora qué? Ahorita voy, la dejo, ¿y qué? ¿Cómo hago? Porque ella se pierde, o sea, ella no sabe, si ella le enseña en este salón, Obvio. y o sea, por ejemplo, cuando ella le entró a un nuevo colegio, el salón estaba aquí y el baño al frente, entonces todos los niños estaban afuera. Cuando ella entró al baño y salió, ya no había nadie, ella estaba perdida. Claro. Dijo, o sea, ¿dónde? Y ¿A era al dónde se frente. debe ir? Sino que salió en ese momento un niño y la miró y le dijo, ¿y usted qué hace afuera? Y ella, no, ya me entré. Y dijo, mami, yo no dije nada, yo fui y me entré y me senté. Pero yo asustada, pensé, claro, entré en pánico. ¿Dónde entra? Claro. Eso le puede estar pasando allá porque es mucha gente la que presenta. Y ahorita todo se está lavando las manos y tengo que empezar un proceso de averiguar qué tengo que hacer yo para... Pues en mi caso, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Cuando yo hice el formulario y puse que tenía discapacidad visual, que necesitaba que alguien me lo leyera. El día del examen yo llegué, iba con mis papás, creo que dejaron entrar a mi mamá hasta el salón, y ahí me encontré con la persona que me lo iba a leer. Entonces éramos solamente esa persona y yo en el salón. En el salón. Ajá, y esa persona me iba leyendo, cuando habían gráficos me los describía o me los dibujaba en alto relieve, etcétera. Y a la salida, ajá, pero en mi caso le entregaron como el kit, como el acetato, la regleta. ¿Tiempo límite igual que los otros, que las personas que tienen un tiempo límite? Nos daban más tiempo. Ah, ok. Y, Como una hora más. ajá, nos daban más tiempo.
Entonces, pues sí, es eso. Y cuando iba a salir, pues yo también llamé, o sea, a mí me dijeron como, no, usted no puede llamar desde acá porque uno no tiene prohibido utilizar los celulares, ¿no? Pero yo le dije a la señora que me estaba acompañando y yo no, pero ¿qué hago? Porque salí mucho antes y mis papás pues iban a llegar como una hora después. Entonces yo le dije, no, pero ¿y qué hago? Entonces me dijo, no, pues ven, entra al baño y llama desde el baño y yo pues me hago la que no escuché. Y entonces ahí me ayudó con eso y pude llamar a mis papás, vengan que ya salí, y ellos también fueron y me recogieron. Entonces pues hay varias opciones que creo que uno puede, de las cuales se puede apoyar, y claro, para eso están los ajustes razonables que por ejemplo, para Sofi van a ser distintos que a mí, o sea, a Sofi no le van a pasar nada en braille porque ella no tiene discapacidad visual, ahí sí que peor. Entonces, según la discapacidad y según lo que tú necesites, es lo que te tienen que ofrecer. Pero es que a veces hasta se les olvida o hacen caso omiso. Bueno, sí, las épocas han cambiado, pero sí. Igual. Yo validé el bachillerato y, por ejemplo, cuando yo tuve el último ICFES, el examen de estado, bueno, claro que estoy hablando de una época súper antigua. En los años 1600. No, el asunto es que en esa época aún estaba, bueno, y aún creo que se mantiene el sistema de electivas. Yo no pude presentar la electiva que había escogido en su momento, la de nutrición y salud. Yo no me preparé o no me consideré para elegir en su momento inglés porque yo no tenía el conocimiento que desarrollé después. Y yo había pedido hacer esa electiva y lo había hecho con anticipación, había especificado que requería de un lector, listo, el lector me lo asignaron, no sé qué. Cuando llegó el momento de presentar la electiva, me decían, oye, no, pero es que te aparece el racionamiento exacto. Y yo, ¿por qué? Si yo pedí la otra electiva, ¿qué pasó? No, pero, y no me la dejaron, entonces me dijeron, no, es que tienes que presentar esa. Le dije, no, entonces no la presento. Y no la presenté porque pues yo dije, si no van a cumplir con algo que yo pedí, pues realmente para qué me voy a poner a. Le dije, es muy ilógico porque yo sé que es una cuestión con pruebas gráficas, con un montón de cosas que yo realmente desconozco. Y pues para qué me voy a poner a aventurar, yo prefiero sacar un puntaje más bajo, pero no perder el tiempo. Ponerme exacto, pérdida de tiempo y una cosa que realmente no voy a entender de nada. Y tocó así, me tocó conformarme con el puntaje que saqué, pues no fue el mejor de los puntajes, tampoco me fue tan mal, pero sí fue una situación súper incómoda. Pero yo creo que justamente eso tiene que ver con lo que yo decía, y es esta necesidad urgente de educarnos en leyes, porque cuando uno sabe a qué tiene derecho, uno se para las pestañas, uno dice, no, o sea, a ver, espérate un momento, ¿sí? Pero cuando tú no sabes, tú dejas que te pase por encima 100 veces, porque tú crees que el otro es el que tiene el saber, el otro es el que tiene el conocimiento, y yo creo que en Colombia sí hace falta mucho de eso, también porque cuando nosotros nos enseñaron democracia, por ejemplo, en el colegio, era la cosa más aburrida del mundo. Lo que pasa es que, por ejemplo, las instituciones, para lavarse las manos le dicen, es que tiene que pasar un derecho de petición. Pero ¿cuántos de aquí sabemos hacer un derecho de petición bien hecho? Y a usted le dicen un derecho de petición y a usted ya se le hace la vida cuadrilla. ¿Y saben cuál es el problema ahí? ¿Saben cuál es el problema ahí también? Que nosotros no sabemos ante quién acudir. Entonces, por ejemplo, pucha, tengo que hacer un derecho de petición, yo no sé hacer esa vaina y no lo hago, y pues ahí me quedé porque no lo hice. Pero no conocemos que voy a ir a una personería, voy a ir a un consultorio jurídico, esto es gratuito, porque ahora, o sea, uno dice, no, pucha, un derecho de petición y ahora ¿cuánto me va a tocar pagar? No tengo plata, ¿qué hago? ¿Quieres que les cuente qué me pasó a mí? Resulta que a mí me encontraron retinosis pigmentaria y mi empresa empezó a hacer el proceso pues de la pensión. Pues yo lo veía sumamente complicado porque en aquel tiempo tenía 38 años y pues tú me ves y me ves absolutamente normal, a mí no se me ven ni los ojos torcidos, nada, absolutamente nada. La retinosis pigmentaria pues no es una enfermedad que se vea algo. Yo contraté a un abogado, consulté a un abogado y el abogado muy hábilmente me dijo que me cobraba 7 millones de pesos por sacarme la pensión. Entonces pues yo asustada porque dije, me voy a quedar sin trabajo, y aparte de eso esto dicen que es para discapacidad y ya estaban con el tema de acá de la discapacidad, yo qué voy a hacer, quién me va a contratar así, qué voy a hacer. Pues yo acepté y le firmé el poder al abogado. Para ese tiempo entonces le firmé el poder, el abogado no hizo absolutamente nada más que 2 derechos de petición, no obró el nombre de él sino el nombre propio, porque el proceso era que primero se hacía el derecho de petición,
Si la EPS no contestaba, pues ya seguía el proceso regular del abogado. Pero como la EPS pues contestó, pues no hubo nada que hacer, solamente se hicieron los derechos de petición. O sea, ahí te tumbaron, como lo dice uno. Espérame, chévere. Cuando vine acá, No todos somos así, lo prometo. la trabajadora social me explicó eso. Es que tú no tenías que pagar un abogado porque era un derecho ganado. Ajá. Tu discapacidad te daba el derecho a pensionarte sin necesidad de pagar. Lo que este tipo hizo fue robar. Como no había salido, bueno, pues no había salido el retroactivo, estaba todavía como el proceso, estaba todavía vivo el proceso. Cuando salió el proceso, obvio, a mí me salió, el tipo me cobró 7 millones de pesos y a mí en mi retroactivo fueron 2.600.000. Es decir, que yo no tenía con qué pagarle al abogado. Entonces, pregunté otra vez y me enseñaron la de la personería, consulté en la personería, me dijeron, mire, hable con el señor y dígale al señor que se quede con el retroactivo y que cancela el contrato porque usted no tiene dónde pagar. El hombre pretendía que yo fuera a un banco, tramitara un préstamo que diera 7 millones de pesos, le pagara a él y pues todos felices con unos perdices. Entonces en la personería me explicaron que si el hombre no me aceptaba el convenio, que yo le colocara una queja al Consejo Nacional de la Judicatura. Pues yo fui, le llevé la propuesta, le dije, doctor, quédese con los 2.600.000, no, que cómo se me ocurría ponerle precio a su trabajo por todos miserables derechos de petición que hizo, porque no hizo nada más. Entonces, pues como no me aceptó, pues yo me armé de valor, casi no tengo, cogí el computador, cogí el computador y hice una queja, y tengo audiencia ahorita el 6 de julio. Pero eso pasó. Muy bien, de verdad. Bravo. Y entonces uno dice, oiga, qué embarrada porque la tarjeta profesional del señor. O sea, si yo me voy a hablar a la parte humana, qué embarrada porque la tarjeta profesional de él. Pues pero también nos educan a nosotros, quienes tenemos tarjeta profesional, y a todos los profesionales también nos educan en ética. Y entonces, si le volteo la página, qué embarrada que el hombre se aproveche de lo que le está pasando. Porque es que ese es aprovecharse de lo que está pasando. O sea, a pesar de que te dice una persona con todo el conjunto que dice, te vas a quedar ciega, te vas a quedar sin trabajo. Y pues adicionalmente, pues la pensión no se sabe si te va a salir o no te va a salir, porque eso es lo que más angustia se le produce a una persona que, y ahora de qué voy a vivir. Entonces es aprovecharse del conocimiento que tienes y pasar sobre otra persona. Entonces ahí estamos, ahí les cuento. Pero es todo lo que dice Lorena, porque uno no sabe a dónde ir. A dónde ir. Siempre a la carrera 30, al Supercae, ya yo he puesto 3 tutelas, derechos de petición y todas me han salido y es allá y gratis. Y más encima me dicen allá, póngale urgente y en 3 días sale la resolución. Antes, en cambio, si tú no le pones que es urgencia, dura 15 días hábiles. Entonces todo eso lo he aprendido desde Supercae. Son muy lindos, son muy amables. Y además que si ellos no tienen la competencia, pues te van a decir, no, ve a tal parte y así te van a ayudar gratis, porque... Sí, que no pague. Yo tuve un problema, imagínate que yo era B1 en el CISBEN y me llegó una carta y me dice, mire, usted no tiene a su hija en el núcleo familiar. Bueno. O sea, yo, ¿cómo así que no tiene en el núcleo? Voy y me acerco y me dice, no, usted me dijo que la niña tenía 16 años y estaba en 0 grado. Y dije, no sean imbéciles, la niña estaba en 10º, se comieron un 1 y ahora me afectan a mí. Y ¿sabes qué hicieron? Automáticamente dijeron, no, entonces ya no es B1, ya es C5. Por alzar, les faltó. Estoy en un derecho de petición y estoy en el proceso, pero es que toman esas decisiones así y de malas. De malas. Dice que yo como una niña de 16 va a estar en 0 grado. Y cómo no va a estar en el grupo familiar si es por ella que estamos en CISBEN. Y en esas estamos. Y con amenazas, si no arregla eso, lo sacamos a todo el núcleo familiar de Ay, ¿qué tal? ¿Qué descaro? Es que también se aprovechan de que uno, es lo mismo, de que uno no sabe. Entonces como, ay no, si usted hace esto de malas, entonces yo la perjudico más, como para que uno se quede callado, baje la cabeza y diga, pucha, bueno, está bien. Ya me quedo con este. Ya me quedo con este. ¿No? Pues uno lo ve pelética, lo que les estoy contando, o sea, usted la